¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? Esa incógnita ha sido el motor de miles de preguntas filosóficas, espirituales y científicas a lo largo de la historia. Es una realidad ineludible. Todos, sin excepción, enfrentaremos ese momento en algún punto. Pero, ¿qué hay al otro lado? ¿Es simplemente el final, un vacío eterno? ¿O existe algo mucho más profundo y trascendental esperando por nosotros? ¿Qué hay más allá del velo que separa este mundo del siguiente? La humanidad ha intentado responder esta pregunta desde los albores del tiempo. Algunos describen la luz al final de un túnel, otros hablan de encuentros con seres celestiales o incluso de lugares oscuros y aterradores. Pero entre todos esos relatos y teorías, hay una constante, una advertencia, un recordatorio de que nuestras decisiones en esta vida pueden influir drásticamente en lo que encontraremos al cruzar ese umbral. ¿Y si te dijera que el infierno no es solo un concepto abstracto o una historia inventada para asustar, sino una realidad tan tangible como la vida misma, cómo lo tomarías? ¿Qué harías si descubrieras que no solo existe, sino que es mucho más aterrador de lo que cualquier mente humana podría soportar? Porque el infierno no es solo un lugar de fuego y tormento, es la ausencia total de todo lo bueno, paz, amor, esperanza y la presencia misma de Dios. Hoy, te invito a explorar uno de los temas más temidos, debatidos y, a menudo, ignorados, el infierno. Una realidad que muchos prefieren no enfrentar, pero que todos deberíamos entender. Prepárate para un viaje profundo que no solo desafiará tus creencias, sino que también podría cambiar la forma en que percibes la vida y, sobre todo, la eternidad. Esta es una verdad que pocos quieren aceptar, pero que nadie puede permitirse ignorar. La concepción del infierno. El concepto del infierno ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos han intentado dar sentido a las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué destino espera a los justos y a los injustos? Estas preguntas dieron lugar a visiones del más allá que, aunque variadas en detalles, coinciden en algo fundamental: la existencia de un lugar reservado para castigar a quienes desobedecen las leyes divinas, morales o naturales. En la mitología griega, el Hades era más que un simple reino de los muertos. Era un lugar sombrío, lleno de túneles oscuros, ríos como el Estigia y el Leteo, y castigos eternos para los condenados. Allí, figuras como Sísifo y Tántalo sufrían tormentos interminables por sus transgresiones. Por otro lado, en la tradición hindú, el Naraka es un reino infernal donde las almas pecadoras son purificadas a través del sufrimiento antes de ser reincorporadas al ciclo del samsara. Estas descripciones, aunque culturalmente distintas, muestran cómo las sociedades han comprendido la necesidad de un lugar donde se imparta justicia divina. Pero, entre todas estas representaciones, la concepción bíblica del infierno destaca por su crudeza y su mensaje espiritual. A diferencia de otras tradiciones, en la Biblia el infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también un estado de separación absoluta de Dios. Las Escrituras lo describen como un lugar de fuego eterno, Mateo 25 horas y 41 minutos, y oscuridad profunda, Judas 1:13, donde las almas experimentan un sufrimiento interminable. Jesús mismo lo mencionó en múltiples ocasiones, advirtiendo que sería un lugar de llanto y rechinar de dientes, Mateo 13:42, una frase que refleja tanto dolor físico como angustia espiritual. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿es el infierno un lugar literal, un estado espiritual, o quizás una combinación de ambos? Esta incógnita ha dado lugar a debates teológicos a lo largo de los siglos. Algunos eruditos consideran que las descripciones bíblicas son metáforas destinadas a ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de salvación. Otros, en cambio, creen que estas descripciones son literales y reflejan una realidad que está más allá de nuestra comprensión terrenal. Lo que no cambia, independientemente de la interpretación, es el propósito del infierno: ser la consecuencia definitiva de rechazar la gracia y el amor de Dios. El infierno, en su esencia, es un recordatorio de la justicia divina. No es simplemente un lugar para castigar, sino también una declaración de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La humanidad,
dotada de libre albedrío, tiene la capacidad de elegir su destino. Y el infierno, con todo su horror, es la manifestación de lo que sucede cuando una persona decide rechazar a Dios y vivir al margen de su voluntad. Una descripción aterradora. Ahora, imagina un lugar donde el tiempo pierde todo sentido. No hay relojes que marquen el paso de los segundos, ni ciclos de día y noche que ofrezcan la esperanza de un nuevo comienzo. En este lugar, cada instante es eterno, y cada momento está impregnado de un sufrimiento que nunca termina. En Marcos 9:48, Jesús describe el infierno como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esta imagen, tan vívida como aterradora, revela que el tormento no es solo físico, sino también existencial. El gusano simboliza la corrupción incesante del alma, una culpa que no se disipa con el tiempo. El fuego representa tanto el castigo divino como la separación total de la luz y el amor de Dios. Pero las descripciones no terminan allí. En Apocalipsis 14:11, se afirma que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen descanso ni de día ni de noche. Este sufrimiento, más allá de lo físico, es una desesperación espiritual absoluta. En el infierno, las almas están completamente conscientes de su separación de Dios, pero impotentes para revertir su destino. El infierno no solo es aterrador por lo que tiene, sino también por lo que le falta. La ausencia de Dios es el castigo más severo de todos. En este lugar no hay amor, ni esperanza, ni paz. No hay luz que ilumine ni presencia divina que consuele. Es un abismo de soledad y remordimiento, un lugar donde las almas claman por redención pero no encuentran respuesta. Y aquí surge lo más escalofriante: el infierno no discrimina por estatus social, riqueza o logros terrenales. Es un destino reservado para aquellos que, al final de sus vidas, han decidido vivir alejados de Dios y rechazar su oferta de salvación. En un mundo que a menudo minimiza la idea de consecuencias eternas, el infierno se erige como un recordatorio ineludible de la gravedad del pecado y la importancia de nuestras elecciones. La descripción bíblica del infierno no tiene la intención de ser sensacionalista. Está ahí como una advertencia, un llamado de atención a la humanidad. Porque, aunque el infierno es una realidad aterradora, también es evitable. Y eso, como veremos más adelante, depende de nuestra disposición a aceptar la gracia y el amor de Dios. ¿Por qué existe el infierno? Una de las preguntas más profundas y difíciles de abordar es esta: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir la existencia de un lugar como el infierno? Para muchos, esta cuestión es un obstáculo en su fe, mientras que para otros, es una forma de justificar su rechazo a las enseñanzas espirituales. Sin embargo, la respuesta se encuentra en el equilibrio perfecto entre los atributos de Dios, su amor infinito y su justicia inquebrantable. Dios, en su esencia, es santo y justo. No puede tolerar el pecado ni mirarlo con indiferencia, porque el pecado es una rebelión directa contra su naturaleza perfecta. Al mismo tiempo, Dios es amoroso y misericordioso, dispuesto a perdonar y a dar segundas oportunidades a quienes las busquen. Esta dualidad aparente no es una contradicción, sino una demostración de su carácter perfecto. El infierno existe como una expresión de justicia, un lugar donde las consecuencias del pecado y el rechazo de Dios son plenamente realizadas. Es importante destacar que el infierno no fue diseñado para la humanidad. Mateo 25:41 nos dice que fue creado para el diablo y sus ángeles caídos. Estas criaturas, en su arrogancia y rebelión, eligieron apartarse de Dios para siempre. Sin embargo, cuando los seres humanos rechazan la gracia y el amor de Dios, conscientemente o no, también eligen un destino eterno separado de Él. La clave está en la libertad que Dios otorga a cada persona. El libre albedrío es un regalo divino que nos permite tomar decisiones y elegir nuestro camino. Pero este regalo conlleva responsabilidad. Dios nunca obliga a nadie a amarlo ni a seguirlo, porque el amor verdadero no puede ser forzado. Aquellos que eligen vivir al margen de su voluntad y rechazar su oferta de salvación, optan por un destino de separación eterna de su presencia. Jesús mismo lo explicó en Juan 3:19, la luz vino al mundo,
pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este versículo refleja una verdad dura pero ineludible. El rechazo del bien y la elección del mal son decisiones conscientes que tienen consecuencias eternas. Por lo tanto, el infierno no es una imposición de Dios, sino el resultado final de las decisiones de quienes se niegan a aceptar su amor y misericordia. ¿Cómo evitar el infierno? La buena noticia es que el infierno no es un destino inevitable. Aunque es una realidad aterradora, Dios ha provisto un camino de escape para todos los que estén dispuestos a aceptarlo. Este camino no depende de nuestras obras, riqueza, logros o cualquier mérito humano. Depende únicamente de Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús hace una declaración contundente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, Jesús no se presenta como un camino entre muchos, sino como el único camino hacia Dios. Esta afirmación subraya que la salvación no está en ninguna otra fuente, filosofía o religión. Está exclusivamente en Él. Aceptar esta salvación comienza con un acto de humildad, reconocer nuestra necesidad de Dios. Esto implica admitir que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos la gracia que solo Él puede ofrecer. Este reconocimiento es el primer paso hacia el arrepentimiento, que no es simplemente un remordimiento por nuestras acciones, sino un cambio de corazón y de dirección. El arrepentimiento genuino nos lleva a una fe viva, una fe que transforma nuestra manera de pensar, hablar y actuar. No se trata de alcanzar la perfección, sino de vivir una vida de obediencia y gratitud hacia Dios. Como el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo resume la esencia del Evangelio. Aunque merecemos la muerte por nuestro pecado, Dios nos ofrece un regalo inmerecido y gratuito, la vida eterna. El acceso a esta salvación no está limitado por raza, género, estatus social o pasado. Está disponible para todos, pero requiere una decisión personal. Nadie puede tomar esta decisión por nosotros. Cada uno debe elegir abrir su corazón, aceptar el sacrificio de Cristo y comprometerse a seguirlo. Finalmente, vivir en obediencia a Dios no significa vivir sin errores. Significa confiar en Él incluso en nuestros fracasos, buscar su guía en nuestras decisiones y esforzarnos por amar y servir a los demás como Él nos amó. Esta relación con Dios no solo nos asegura un destino eterno con Él, sino que también transforma nuestra vida aquí y ahora. El infierno es evitable, pero la decisión está en tus manos. ¿Elegirás aceptar la gracia de Dios y caminar en su luz, o te arriesgarás a enfrentar una eternidad separado de Él? Dios extiende su mano, esperando que la tomes. ¿Qué harás con esta oportunidad? Ahora que has escuchado sobre la realidad del infierno, es imposible ignorar la magnitud de lo que está en juego. ¿Estás listo para tomar una decisión que definirá tu eternidad? La vida no es eterna, al menos no en este plano. Cada día que vivimos es un regalo, una oportunidad divina para reflexionar sobre nuestras acciones, evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que estamos caminando en el camino correcto. La pregunta más importante que puedes hacerte hoy es: ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? Este registro celestial, mencionado en Apocalipsis 20:15, es el que separa a aquellos que estarán con Dios en la eternidad de aquellos que enfrentarán la separación eterna. No se trata de ser perfecto, sino de haber aceptado la gracia y el amor de Dios en tu vida. El infierno no es un tema que la gente quiera discutir. Es incómodo, aterrador y va en contra de la tendencia actual de evitar pensamientos negativos o desafiantes. Pero ignorar su existencia no hace que deje de ser una realidad. No hablamos de esto para infundir miedo, sino para presentarte la verdad. Porque conocer la verdad puede salvarte, y esa es la mayor expresión de amor. Dios no quiere que nadie perezca, como lo afirma en 2 Pedro 3:9, Él es paciente con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él ha extendido su mano para ofrecerte la vida eterna. Ahora depende de ti aceptarla. No dejes esta decisión para mañana. El tiempo es incierto, y nadie sabe cuándo será su último día. Reflexiona hoy,
busca la verdad y elige la vida eterna. No permitas que las distracciones o los temores te aparten de lo que realmente importa. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Compártelo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido que te invita a reflexionar sobre la vida, la fe y la eternidad. Tu destino eterno está en tus manos. La elección es tuya.